Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Muy buenos días, estimados hermanos, muy buenos días, amigos, en esta preciosa mañana. Que Dios les esté derramando ricas y abundantes bendiciones. Gracias, Emiralek, por tu comentario. Que Dios te derrame ricas y abundantes bendiciones sobre tu vida. También a Lisset Nava, Dios te bendiga. A Auxi García, gracias por tus saludos de Costa Rica. A Joel Reyes, también a Mario Ruiz. A Ruth Bejarano, Dios te bendiga. A toda la familia Bejarano, Dios les bendiga. A María Luisa, Carmen, Aida Luz. También a Xiomara Marota. A Jorge Luis García, Dios te bendiga, así también como Juan Gómez, Antonio Araica, Evelio Gar. También a Antonio Cuadra, María Dolores Cuadra, María Teresa Cuadra, toda la familia Cuadra, así también a Albita Bolaños, Dios les bendiga. También aquí en la competencia, a Estrella, bendiciones pues a todos, así también como la familia García, la familia Ruiz, la familia Norori, la familia García en San Marco, Ariel García, bendiciones a todos en esta preciosa mañana. Vamos a reflexionar en la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 18 en adelante. Dice la Biblia así: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Amén. Queremos tomar un tema acerca de en qué debemos gloriarnos. La palabra gloriarse significa alabar o exaltar a alguien. Y la Biblia enseña que el único objeto de culto es Dios. En otras palabras, debemos de gloriarnos en Dios. Esto significa que debemos alabar, exaltar a Dios mediante la oración en los actos religiosos, en los cultos, qué sé yo. Pero la gloria, la honra son solamente para Dios. Aquí Pablo envía este mensaje a los corintios y en el presente para nosotros, debido a que cuando Pablo llega a los corintios a establecer la iglesia, se encontró con este obstáculo grande: la idolatría que estaba presente en esa ciudad, donde toda la gente adoraban cualquier cosa. Y es allí cuando Pablo empieza a enseñarles y a decirles algo. Hay dos tipos de sabiduría: la humana y la otra es la sabiduría que viene de Dios. La humana es de la naturaleza caída del hombre, aquello que siempre se inclina a la naturaleza del pecado. Y por eso Pablo hace hincapié en los corintios, y cabe recordar el texto que el salmista dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, que la verdadera sabiduría empieza cuando reconocemos que Dios es el que se merece toda honra y toda gloria, y que es el único objeto de culto. Ahora, si nosotros observamos, aquí dice: si una persona se considera sabia, pues que se haga ignorante para que llegue a ser sabio. Pablo habla de que nosotros, aquellos que no sabemos y que no conocemos de Dios, tenemos que permitir ser enseñados. Ahora, de algo estoy consciente: la palabra de Dios es el elemento dejado por Dios para que a través de él nosotros podamos conocer a Dios. Porque ¿por qué la gente no honra a Dios ni le adora y no se gloría en él? Porque la palabra gloriarse significa hablar de él.
¿Por qué la gente no habla de Dios? Porque la gente muchas veces no le conoce. Pero Pablo dice, yo me glorié en Dios. La palabra gloriarse, dice él, es hablar o presumir de nuestro Dios, de lo que es Él, lo que puede hacer, lo que hace y el poder de su gloria. Entonces, por eso, Pablo, enseñándole a los corintios, les dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree que es muy sabio en este siglo, pues tiene que dejarse enseñar para que llegue a ser sabio. Esto habla que la verdadera sabiduría es la que viene de Dios, y el conocimiento perfecto es conocer los propósitos de Dios en la vida de cada persona. Porque debemos de saber algo: Dios tiene propósitos con cada persona. No vino al azar, por casualidad, como algunas personas piensan, sino que Dios tiene propósitos con cada persona, y Dios quiere revelarse a cada uno de nosotros para que podamos tener con Él una relación como en un inicio la tenía el primer hombre y la primera mujer creados por Dios. Ahora le dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Si nosotros observamos lo mal que está el mundo en el presente, y viendo que la misma Biblia que se dice se ha aumentado el saber y la sabiduría, entonces, ¿qué han hecho la sabiduría por el bienestar del planeta? ¿Qué ha hecho la sabiduría humana por el sostenimiento del mundo? No ha hecho nada. Más que todo, por eso dice la Biblia, la sabiduría del hombre es insensatez. Un día de esto estaba leyendo algunas noticias que en Europa están pasando una gran hambruna, y que ellos tratan de evitar que el restante de las naciones se den cuenta de que tienen escasitud de algunos alimentos. Pero si nosotros observamos a qué se debe, es a su insensatez. ¿Cuántos miles de millones de dólares destina cada nación para la elaboración de armas, para la elaboración de, podemos decir, de municiones que son utilizadas supuestamente para defender, pero que no es otro medio que el hacerle daño al mismo ser humano? Y por eso dice la Biblia que esta sabiduría de los hombres, este ingenio, si nosotros observamos, el ingenio de los hombres es grande en el presente, a tal grado que quizás muchos de nosotros ni idea tenemos el armamento que tienen cada nación, los más poderosos del mundo, que tal vez serían capaces de desarraigar la vida sobre el planeta. Eso es insensatez y va en contra de la voluntad de Dios, porque mientras el hombre está creando armas para matarse, entonces Dios es todo lo contrario, cuando Jesús mismo dice que el propósito de Dios es la vida. Algunas personas dicen, el milagro más grande de este planeta es la vida. Pues ese milagro es el más grande que Dios hizo en este mundo, la vida. Lo más grande que Dios hizo fue que tú seas una realidad, y que eso no es nada más y nada menos que al ingenio del Dios que en esta mañana te predico. Por eso dice Corintio, la sabiduría del hombre es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. La palabra prender significa que Dios los toma, los agarra infragante. Porque recordemos que el versículo siguiente dice que Dios conoce los pensamientos. Hay personas que ellos están planeando hacerle daño a los demás, y por eso dice el libro de Proverbios, ay de aquel que está meditando en hacerle daño a su hermano. Porque debemos de saber que el Dios que te predico es un Dios que conoce tu pensamiento. Varios pasajes bíblicos podemos observar, y que esa es una cualidad solamente de Dios, el saber los pensamientos. Ni el diablo sabe lo que pensamos, ni los espíritus inmundos saben lo que pensamos. El único que sabe lo que pensamos se llama Jehová de los ejércitos, porque eso es una condición solo de Dios, la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia. Cuando nosotros observamos Jesús en muchas ocasiones, cuando se encontraba en su ministerio, dice la Biblia que muchos de ellos pensaban o tenían pensamientos contrarios a lo que Jesús hacía, o quizás pensamientos de críticas, los cuales Jesús rápidamente corregía. Quizás ellos mismos no se percataban, pero Jesús conocía los pensamientos de cada uno de ellos. Por eso Pablo habla claro y le dice, Dios nos conoce.
Dios sabe cuando queremos nosotros actuar en contra de alguna persona. Dios sabe cuando estamos meditando el hacerle daño a los demás. Por eso Él claramente dice de que Dios prende al sabio en su astucia, porque muchas veces recurrimos a la astucia nosotros para quererle hacer daño a los demás, y debemos de darnos cuenta que eso va en contra de la voluntad del Dios eterno, que nos ama a todos por igual, sin excepción alguna. Por eso le dice Pablo a los Corintios: y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios. Y luego dice que son vanidad. Quizás algunas personas que tienen un poquito de ciencia o que tienen ahí algún conocimiento, ellos cuando empiezan a investigar y a tener algún tipo de conocimiento, ellos se sienten sabios. Se saben que todo lo pueden, se saben que todo lo hacen. En unas noticias se escuchaba de que cada día que los hombres hacen un telescopio más grande, ellos están identificando nuevos planetas, identificando nuevas estrellas, nuevas galaxias. Y de algo estoy consciente: el Señor ya lo había dicho, que el cielo es infinito. El Señor lo había dicho, que el cielo no tiene límites. Pero el hombre cree hallarle un límite. ¿Quién sabe cuál es el límite que le quiere hallar? Y eso solamente es necedad. De algo estoy consciente: la Biblia dice que el cielo es su trono. Entonces esto nos indicaría que deberíamos de buscar al dueño del cielo, al dueño de este trono, que es nuestro creador, Jehová de los ejércitos, que nos hizo, como dice la Biblia, en un inicio a su imagen, y que la perdimos por desobedecer o por creernos sabios en nuestra propia opinión. Porque eso fue lo que le pasó a Adán. Él pensó que Dios no quería que él fuera como él. Cuando Satanás le pone la mentira y le dice: el día que comas de ese árbol vas a ser igual a Dios. Y me imagino que él, en su propia opinión, Adán se creó sabio, aunque tenía mucha sabiduría. Y él dijo: este es que Dios no quiere que sea como él. Y alargaron sus manos y ingirieron el fruto, pero solamente incurrían en algo, en la desobediencia, y cayeron en la mentira. Y sobre todas las cosas, ellos fueron apartados de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ellos eligieron siempre lo malo. Eso nos está pasando al hombre. Estamos eligiendo lo malo. Estamos eligiendo el despeñadero. Estamos eligiendo a los ídolos del mundo. Estamos eligiendo al pecado. Y eso es lo que está trayendo al mundo una destrucción completa. Que, como dice la misma escritura, por palabra de Jesús mismo, en el libro de Mateo, habrá hambre en la tierra. Habrá pestilencia, habrán guerras. Habrán todo tipo de maldad sobre la tierra, porque los hombres han dejado al Dios verdadero y han preferido servirle a Dios es falso. Y solamente eso demuestra en algo: la sabiduría de los hombres es vana. Por eso ese versículo le dice Pablo a los Corintios: y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. En otras palabras, los sabios se hicieron necios, como dice en otra parte de la Biblia, porque desecharon el conocer a Dios. Por eso claramente observamos que en el salmista él dice que cuando nosotros como principio tenemos conocer y temer a Dios, allí empieza la verdadera sabiduría, ahí empieza el verdadero conocimiento por Dios, ahí empieza el cambio de una vida, como dice la escritura, el dejar las cosas viejas y emprender cosas nuevas, guiadas ahora a través del Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios no nos guía, muchas gracias, si el Espíritu Santo no te guía, entonces nosotros siempre vamos a ir en lo malo. Miren, si nosotros observamos desde un inicio, han habido grandes tragedias en el mundo, porque la gente está siendo sabia en su propia opinión y no están permitiendo que la sabiduría de Dios haga resplandecer en ellos. Por eso nosotros debemos de entender algo, como dice Pablo en otro pasaje bíblico: yo me glorío en el Señor. No me glorío en lo que hago, no me glorío en lo que soy, no me glorío en lo que sé, sino me glorío en el Señor. Y es más, dice Pablo, todo lo que aprendí lo he tomado por basura, porque cuando se tiene el verdadero conocimiento que viene de Dios, entendemos que todo lo del hombre pasa. Ahora, algo importante que dice Pablo así que ninguno se gloríe en los hombres. Oiga,
Ninguno se gloríe en los hombres. Si hablamos que el gloriarse es alabar o exaltar a alguien, entonces, en otras palabras, dice Pablo a los corintios, pues no hablen de los hombres, no hablen, no exalten a los hombres, porque todo es vuestro. En otras palabras, no debemos nosotros de alabar a nadie que no sea nuestro Dios, que no sea nuestro Señor Jesucristo, que es el único que se merece la honra y la gloria, y que Jesucristo le enseñó a Satanás, el diablo, un príncipe del cielo que cayó por querer ser glorificado, cuando la verdad de las cosas, el único que se merece toda honra y toda gloria es Jehová de los ejércitos, y que por motivo a su rebeldía y no querer aceptar que la honra y la gloria eran de su creador, Jehová de los ejércitos, entonces fue desechado, y como dice en el libro de Ezequiel, ya no se halló más espacio para él en el reino de los cielos, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Él es el único digno de toda honra, toda gloria, y el único objeto de culto en el cielo y en la tierra. Por eso, cuando dice Pablo, entonces no te gloríes en los hombres. No hables de los hombres. No hables de las cosas grandes que hacen los hombres. No, gloríate en lo que Dios hace, y busca y permite que Dios haga las obras que quizás aún Dios no ha hecho en tu vida, porque no has aprendido a confiar en Él, y porque estás dudando del poder de Dios, de su capacidad para sanarte, de su capacidad para salvarte, de su capacidad para que su obra resplandezca en tu vida y que tú seas una persona diferente. El pasaje bíblico, observamos, toda la Biblia habla de grandes éxitos en los hombres. Aquellos hombres que aceptaron glorificar a Dios, aquellos hombres que permitieron que la sabiduría de Dios los llenara, aquellos hombres que permitieron que el Espíritu de Dios estuviera con ellos, fueron hombres exitosos, hombres de victorias, hombres, como dice la Biblia, reconocidos. Pero por eso dice Pablo, en ninguna instancia dice Pablo, gloríense en mí. No, Dios me libre, dijo Pablo. No, por eso dice, no te estés gloriando en los hombres, porque todo es vuestro. En otras palabras, no te glorías en ellos, en ninguno. Dice, no sea Pablo. Miren, no te puedes gloriar en Pablo, no te puedes gloriar, dice, en Apolos, no te gloríes en Cefas. Pablo, uno de los apóstoles y predicador, inclusive un escritor del libro que estoy leyendo, él dice, no te glorías en mí. ¿Por qué te vas a gloriar en mí? ¿Por qué vas a hablar de mí? ¿Por qué me vas a exaltar? No hables ni me exaltes. Exalta a Dios. Y se me viene a la mente el pasaje bíblico cuando estaba Juan en la isla de Pasmos. Y dice la Biblia que Juan estaba en la isla de Pasmos ahí ayunando y orando, y de repente es enviado el ángel de Jehová. Y dice la Biblia que cuando Juan lo mira, empieza a quererlo adorar, se le arrodilla. Inmediatamente el ángel lo levantó, lo tocó y le dijo, no, deja de alabarme a mí, adora a Dios, yo soy consiervo tuyo. Esto habla que los mismos ángeles no aceptan que se les rinda culto. Los mismos ángeles de Dios están conscientes, los que quedaron en el cielo, que están conscientes que el único que se merece toda honra y toda gloria es Dios, y que no debemos por qué exaltar a nadie, porque solo a Dios adorarás y Él solo servirás. Le dijo Jesucristo a Satanás, solo a Dios adorarás y Él solo servirás. Jesucristo le dijo a Satanás, en otras palabras, en esa tentación que el enemigo le hace a Jesús, Jesús le aclara a Satanás, el único digno de culto, de honra y de gloria es Dios. Y Jesucristo sabía de que la honra y la gloria y la adoración iban a ser de Él, porque más adelante dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. En otras palabras, tenemos que gloriarnos en Dios. Y luego le dice, no vas a gloriarte en Pablo, en mí. En otras palabras, dijo Pablo, tampoco te vas a gloriar en Apolo, no tenés por qué exaltarlo ni hablarlo, mucho menos de Cefas, que es Pedro. Y luego dice, ni del mundo, ni de la vida, ni de la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro.
Yo he escuchado a algunas personas que Jehová reprenda al enemigo de las almas, y con todo respeto digo que la gente dice la santa muerte. E inclusive en muchos países es objeto de culto, como le llaman, la santa muerte. Y son cosas que fueron sacadas quizás del mismo Satanás, porque la muerte fue un espíritu que se rebeló en contra de Dios. Fue un espíritu que se rebeló en contra de Dios y que se ha opuesto a los objetivos de Dios. Si Dios ha dado la vida, la muerte se rebeló con tratar de matar un aliado de Satanás, y que entró solamente por la desobediencia del hombre, porque le abrió la puerta. Adán le abrió la puerta a Satanás. Adán le abrió la puerta a la muerte, a todos sus precursores de maldad, y por ellos están en este mundo. Si Adán no le hubiese abierto la puerta, ninguno de ellos estuviese ejerciendo el mal que en el presente se hacen. Pero ahora tenemos que ver a Cristo, como dice Pablo, que así como la muerte entró por Adán, ahora a través de Cristo entra la vida. A través de Cristo se abre una puerta en el cual nosotros ahora podemos vivir, y no en esta tierra, porque aquí vamos a vivir, sino en el reino de los cielos, un lugar preparado por nuestro Señor para apartar a todos aquellos que le sirven en espíritu y en verdad, aquellos que se glorían en su Dios, Jehová de los ejércitos, aquellos que se glorían en Jesucristo, aquellos que se glorían en la acción que el Espíritu de Dios estará haciendo y ha hecho en cada vida de los hombres. Por eso Pablo dice claro, le dice a la iglesia de los Corintios: entonces dejen de estarse gloriando en mí, dejen de estarme alabando, dejen de estarse hablando en Apolo, dejen de estar gloriándose en Cefas. Ninguno se gloría en los hombres, porque todo es vuestro, ya sea el mundo, ya sea la vida, ya sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. En otras palabras, es algo que Dios nos ha dado. ¿Por qué Pablo fue un apóstol? Porque Dios lo eligió. Por si tú eres salvo en esta mañana, ¿por qué eres salvo? Porque Cristo te ha salvado. Aquellos que todavía no son salvos, pero pueden ser salvos, porque Cristo está esperando por tu vida. Aquellas personas que están enfermas en el presente, que en esta mañana tú puedes recibir sanidad, no porque yo estoy predicando, sino porque vamos a orar y el Espíritu de Dios está conmigo. La honra y la gloria son de Él. Y luego dice, para terminar: y vosotros de Cristo. Tenemos que saber, yo escucho muchas personas ahí, el enemigo pelea, dice que las almas son de él. No, las almas son de Cristo. El que hizo las almas es Cristo. El que hizo cada vida es Cristo. El que dio el soplo de vida sobre tu vida, sobre cada alma, sobre cada hombre, sobre cada mujer, es el Espíritu Santo de Dios, el que da la vida. ¿Y por qué la gente fenece? Porque cuando estamos en vida, que es una oportunidad que tenemos para reconocer y aceptar a Dios y poder entrar y ser salvo, despreciamos esa vida. Despreciamos esa oportunidad cuando tú no aceptas a Cristo como lo que Él es, tu único y suficiente Salvador personal. Y en lugar de gloriarte en Cristo, te glorías en los hombres, te glorías en los ídolos, te glorías en Baal, hablas de otras cosas en lugar de hablar del dador de la vida. Entonces pierdes esa oportunidad, y no porque Dios te la quite, sino porque nosotros con nuestras propias elecciones es donde nosotros elegimos. ¿Quieres estar con Cristo? Acéptalo en esta mañana. Habla de Él, glorifícate en Él, regálale culto, acéptalo en tu corazón, rechaza el pecado, rechaza al enemigo de las almas, rechaza al mundo y empieza a adorar al que se merece toda honra y toda gloria, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este versículo último dice Pablo: y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. En otras palabras, si nosotros observamos, es una cadena. Todos los apóstoles, todos los discípulos fueron siervos de Dios, y fueron siervos de Dios porque creyeron en Jesucristo. Y es un camino que debemos de seguir, como lo siguió Pablo, el camino de los apóstoles, que después de ser un perseguidor de la iglesia, después de ser un anatema de Dios, se convirtió en quien, en alguien que ahora te está diciendo aquí en este Corintio, la gloria es de Dios. Y hay un pasaje bíblico donde Pablo dice: yo me glorío en Cristo. Y por eso cada una de las cartas escritas por Pablo nos damos cuenta de que ellas solamente hablan, glorifican y exaltan
el bendito santo nombre de Dios. Ese es el camino que como hombres y como cristianos debemos de hacer: glorificar, ver a Dios al cielo. Pero recordemos que todas estas tragedias que el hombre lleva es porque no tiene la sabiduría de Dios, sino tiene la sabiduría del hombre, la sabiduría caída. Que Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Vamos a orar por el señor Ramón Rodríguez. Amén. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, en esta mañana te doy gracias. Gracias por este día. Gracias por tu misericordia, Dios. Me glorío en ti, Señor. Alabanzas a tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. La honra y la gloria son para ti. Me uno, Señor, a la petición de don Ramón Rodríguez, Dios. Tu palabra dice que si dos se ponen de acuerdo, tú respondes, Dios. Ahí donde él esté, Dios, que levante sus manos al cielo y que tu Espíritu, Dios, que sé que está cerca de él, toca su vida. En el nombre de Jesús, todo espíritu de enfermedad desaparezca de su cuerpo, Dios, y que él se gloríe en ti, Dios. Que él reconozca, Padre, que tú estás haciendo la obra, que lo que los médicos no pueden hacer, Dios, si tú lo haces. Si sacaste a Lázaro cuando ya estaba en la tumba, Señor, de muchos días de muerto, Dios, ¿por qué no vas a sanar a esas personas, Dios, que en el presente, Dios, están siendo aquejados por algún mal? En el nombre de Jesús, Señor, para tu honra y para tu gloria, Señor, que la vida de nuestro hermano Ramón Rodríguez en esta mañana esté recibiendo su sanidad. También te clamo por Francisco Gamboa y Francisco Rodríguez, la mejoría que han experimentado en sus vidas, Padre. Que en el nombre de Jesús en esta mañana les estés bendiciendo. A mi hermana Argentina Morales, a nuestro hermano Miguel Ruiz, Dios mío, que la gracia y el poder sanador de tu Espíritu, Señor, esté tocando a los oyentes. Si no has enviado petición ahí, Señor, toca cada vida de esos que estén enfermos, que quizás están orando, Dios. Pon tu mano de sanidad sobre ellos, sobre los dueños de la tienda TIS. Bendícelos, prospéralos, abre ventana de los cielos. Dile en esta mañana: bendíceme, Señor, ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús te clamo también por la familia Hernández, Señor. Toda enfermedad, Dios mío, desaparezca en esta mañana por el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y la gloria es para ti, Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga en esta preciosa mañana. El día de mañana vamos a reflexionar sobre otro tema, si así Dios lo permite. Bendiciones. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.